Felicitar a las madres que están aquí, ya que no tuve la oportunidad de felicitarla ayer. En el nombre de Jesús declaro que todos tus hijos sean bendecidos por el poder de la palabra de Dios. Amén. Ya que la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Amén. Y tanto también a la madre espiritual de aquí de la iglesia, la pastora Ramonita. Amén. La bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, su capítulo 1, versículo 1. Hoy voy a hablar acerca de la persona más grandiosa del universo, Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Jesucristo. Evangelio de Juan, su capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor. Que Dios bendiga al pastor Dionisio. Que Dios lo bendiga al pastor. Que Dios lo bendiga más. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Me siento privilegiado de estar aquí con mi esposa, de mis dos hijos también. El más grande cumplió 1 año ya. Gloria al Señor, cumplió 1 año. Ya puede levantar la mano. Gloria al Señor. El niño, el más grande, gloria al Señor, cumplió 1 año hace 3 días. Y estamos muy agradecidos, ya que ese niño fue un milagro de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, verdad? Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Y volamos al verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Levanten su mano y al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias, Señor, en esta noche. Yo te pido por el poder de tu palabra que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida, Señor, para poder descifrar tu palabra con verdad, Señor, y que tu palabra impacte en nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos alumbre a entender tus escrituras, Señor, ya que por ella recibimos vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, porque tus palabras son bendecidas y tu palabra bendicen nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor mientras me tomo un vasito de agua. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de la persona de Jesús, acerca de la importancia y el papel tan poderoso y tan grande que Cristo representa en todo el universo. Amén. Ya que en el Antiguo Testamento la persona de Cristo, la persona del Hijo de Dios, no había sido revelada en su totalidad, pero la persona de Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted entienda lo siguiente: Jesús no viene a la existencia cuando María lo da a luz en un pesebre. Antes de la creación del universo, ya la persona de Cristo existía. Pues de tal manera la Biblia dice en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Y dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. ¿Alguien dice amén en esta hora? Ahora, la historia del hombre había sido interrumpida por el pecado. Dios diseñó al hombre, diseñó a la humanidad con un propósito poderoso, con un propósito especial, de que el hombre reinara en la tierra. Le dio autoridad sobre los peces, sobre todo lo que se arrastra en la tierra, sobre todo lo que vuela en el aire. Aleluya, le dio autoridad, lo llenó de dominio y de control. De eso estamos 100% de acuerdo. Ahora, el pecado vino
y separó al hombre de esa cobertura, separó al hombre del reino de Dios. Y Dios se vio a la obligación de sacar al hombre y a la mujer del huerto del Edén. En el huerto del Edén, el hombre y la mujer podían hablar con Dios. Cuando son sacados del huerto, esa relación, aleluya, esa intimidad que tenían Adán y Eva con Dios fue rota por medio del pecado. Y la Biblia dice que el hombre se inclinó al mal y Dios dijo que su espíritu no iba a contender para siempre con el hombre. Y yo me pregunté algo. Le dije, Señor, a ti no se te escapa nada. Tú no diste un libre albedrío, pero yo sé que por encima de esa decisión libre que cada quien tiene, tú no te equivocas en lo que haces. Yo dije, Señor, tú no pierdes tu tiempo cuando tú piensas, aleluya, y decides hacer algo. ¿Por qué tú permitiste que el pecado golpeara a la humanidad? Si antes de tú crear al hombre, tú sabías que el hombre iba a pecar, ya que Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y yo le dije, Señor, ¿por qué tú permitiste el pecado? ¿Por qué permitiste que el pecado interrumpiera la creación tan linda y tan maravillosa que tú hiciste? Pero a través de la palabra descubrí que todo lo que permitió era un plan que Dios mantuvo en secreto durante siglos. Por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones decía, y este es el plan que Dios mantuvo en secreto durante siglos. ¿Cuál fue el plan que Dios mantuvo en secreto? Revelar la vida de Jesús. En otras palabras, el caos que ocurrió en la tierra fue para revelar la persona de Jesús y que Jesús se convirtiera en el protagonista de esta historia. Alguien dice amén. De que Cristo se convirtiera en el protagonista de todo lo que existe. Y de Dios darle dominio, aleluya, y de darle autoridad sobre toda la tierra. Por eso Dios en una ocasión, en el capítulo 22, versículo 18 de Ezequiel, le dijo, estoy buscando a un hombre que haga vallado, que se ponga en la brecha, pero no lo encuentro. Cuando yo leí este texto, me pregunté, ¿cómo Dios tú no encontraste a alguien en la brecha? Si con el hombre que tú estás hablando es con Ezequiel, es con un profeta, es con un hombre apartado, es con un hombre el cual tú le das visión, es un hombre al cual tú le das revelación. ¿Cómo que tú no encuentres? ¿Por qué entonces no encontraste a Ezequiel? Y Dios me ministró lo siguiente: la tarea o por el motivo por el cual yo estaba buscando un hombre, Ezequiel no llenaba estas cualidades. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y cuando seguí investigando acerca de este texto, me di cuenta que este texto en otra traducción dice de la siguiente manera: estoy buscando a un hombre para que se suspenda en el aire. Por eso en el capítulo 8, del mismo libro de Ezequiel, Ezequiel está en el patio hablando con los sacerdotes, y la mano de Dios vino sobre Ezequiel y lo agarró por la quijá y lo subió a mitad cielo y mitad tierra, dándole a entender, estoy buscando a alguien que pueda hacer el papel tanto en el cielo como en la tierra. Estoy buscando a alguien, aleluya, que sea humano pero también sea divino, que pueda ser sacerdote, aleluya, y presentarse ante mí, pero no lo encuentro. Dios levantó personas fiel como Jacob, aleluya, pero Jacob falló. Dios levantó gente fiel como Abraham, pero Abraham falló. Dios levantó gente fiel como David, aleluya, muchos profetas como Jeremías, pero ninguno llenaba la cualidad que llenó Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es todopoderoso. Alguien dice amén en esta hora. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, aleluya, es la maravilla y es la excelencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo llenó todas las cualidades. ¿Y para qué vino Cristo a la tierra? Cristo vino para volver a unificarnos con Dios. Cristo vino para volver a hacernos amigos de Dios, ya que a través del pecado éramos enemigos de Dios. Pero cuando aceptamos el perdón de Cristo en nuestra vida, volvemos a ser amigos de Dios. ¿Cuánto dan un aplauso por la persona de Cristo? Y aquí donde leímos, y antes de comenzar
a decirle esto de una manera muy resumida, escribí algo y quiero que usted lo escuche. Jesús, habiendo nacido en un lugar remoto del Oriente Medio, sin haber viajado nunca más de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber asistido nunca a una universidad y sin haber nunca escrito un libro, Jesús sea el hombre que más haya impactado a la humanidad y que haya dividido el tiempo y la historia hasta el punto de que el mundo hoy se ve esforzado a hablar antes de Cristo y después de Cristo. Wow. En una ocasión un ateo me dijo: el Cristo que tú predicas es un mito, Él nunca ha existido. Y yo le pregunté: ¿en qué año tú naciste? Y él me dijo: en el 1900 y tanto. ¿Y en el 1900 y tanto de qué? Después que nació el Cristo que yo predico. Hay personas que creen que hablar de Jesús es hablar de una religión. Y Jesús no es una religión. Jesús es una relación. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es una relación. Y aquí donde leímos, el apóstol Juan escribe esta carta, el Evangelio de Juan, de manera universal. Y el enfoque total de este libro es presentar a Jesús como Dios. Mateo, que también escribió acerca de la vida de Jesús, su enfoque o para quien él lo escribió, su audiencia principal, él lo escribió para los judíos y presentó a Jesús como rey. Marco escribe este libro, su audiencia principal, para los romanos y presenta a Jesús como siervo. Lucas, la audiencia principal, fue para los griegos y presentó a Jesús como hombre. Es increíble cómo de una sola persona se pueden sacar tantas características. A mí siempre la vida de Jesús me ha impactado. ¿Por qué? Porque Jesús fue tan humilde y fue tan lleno de amor que a Jesús lo seguían los niños y también lo seguían los ancianos. Eso quiere decir que Jesús era una persona, aleluya, que sabía cómo ganarse la gente. ¿Por qué? Porque para ver niños y ancianos quiere decir que Jesús no era, ni tampoco era que su mensaje era para los niños o se especificaba, no. Todos se acercaban a Jesús. Y yo, cuando tenía la edad de 8, 7, 9 años, mi madre siempre me llevaba a la iglesia. Y esto lo digo sin criticar a nadie, pero habían predicadores que yo le cogía miedo. Sí, yo ni me quería acercar por ahí. ¿A cuánto le pasó eso cuando era niño? A mí yo le cogía miedo literalmente. Entonces cuando veo a Jesús digo: wow, qué diferencia. Los niños morían y se mataban por acercarse a Jesús, porque Jesús era alguien lleno de amor. Jesús era lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de humildad. A la gente le gustaba pasar tiempo con Cristo. A la gente hacían lo posible. Aleluya. Cuando Jesús andaba en viaje misionero, aleluya, salían personas. A mí yo me imagino diariamente cuántas personas le decían: Jesús, por favor, hoy come conmigo. La otra: no, Jesús, por favor, hoy come en mi casa. No, Jesús, mira, yo hoy te preparé una torta. El otro decía: no, Jesús, mira, yo te preparé una cena. Porque Jesús, aleluya, estaba lleno de amor. Jesús, aleluya, amaba a la persona que humanamente no eran capaces de merecer amor, como aquella mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. Aleluya, los religiosos fueron con piedra, pero cuando la presentaban ante Jesús, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Aleluya. Y le dijo a la mujer: si los demás no te acusan, yo tampoco te acuso, vete y no peque más. Alguien dice amén en esta hora. O sea, porque Jesús era lleno de amor, lleno de vida y lleno de esperanza. Entonces esto siempre me ha impactado la vida de Jesús. Y el apóstol Juan, luego de escribir el Apocalipsis, 98 años después de la muerte de Cristo en la isla de Patmos, llegaron en un acuerdo y era de que Juan no moría. A Juan lo echaron en cantina de aceite y no se quemaba. Lo echaban en foso de leones y los leones eran amigos de Juan.
a Juan, aleluya, tanta manera de cómo asesinarlo y no podían. Fue el último apóstol de los 12 en morir. Y luego que quitan al rey que estaba en ese momento, cuando pusieron al otro emperador, como él vio que Juan ya tenía tantos años en la isla de Patmos abandonado, lo sacó y le dijo: déjenlo de ahí, déjenlo que vivan, y ese hombre está viejo. Y según se decía de Juan, que Juan no iba a ver muerte en la reunión cuando Jesús dijo: muchos de ustedes no morirán sin antes ver la gloria de Dios. Y personas habían malinterpretado esto. Cuando Juan sale de la isla de Patmos, revisó la carta o el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas, y certificó que lo que estaba escrito era, aleluya, verdad, y lo pusieron en el canon bíblico. Y luego Juan viene lleno de esta revelación, luego de recibir el Apocalipsis, luego después de recibir tantas cosas maravillosas, comienza escribiendo Juan. Y escuche de qué manera comienza. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de la persona de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La palabra verbo en el vocablo original significa logos, significa la palabra. En otra palabra, cuando dice en el principio era el verbo, podía sustituirse por palabra. En el principio era la palabra. En el principio era el dicho de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra logos era usada por los judíos, refiriéndose a Dios mismo. El Talmud judío, que es una paráfrasis del Antiguo Testamento, traduce en el Éxodo capítulo 19, verso 17, diciendo de la siguiente manera: Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con la palabra, o sea, para ir al encuentro con el logos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es decir, a ir al encuentro con Dios. Esta palabra verbo era una palabra que los judíos utilizaban para referirse a Dios mismo. O sea que cuando Juan comienza hablando, comienza presentando a Jesús como Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando dice, y el verbo era con Dios, la palabra con en el vocablo original es la palabra pros. Y la palabra pros significa una unión de intimidad entre dos personas. Decir que el verbo estaba con Dios y era Dios equivalía a decir que aunque el Padre y el Hijo son dos personas distintas, constituyen una sola entidad. Por eso que cuando Jesús está caminando con los discípulos, Felipe no se contuvió mucho y le dijo: pero muéstranos al Padre y no basta, en el capítulo 14 de Juan. Y Jesús le responde: tanto tiempo andando conmigo, durmiendo conmigo, comiendo conmigo, y no me han conocido. El que me ve a mí ha visto al Padre, porque lo que yo hago es lo que el Padre hace. Denle un fuerte aplauso a Jesús. O sea que la persona del Padre y del Hijo, aunque tienen dos personas o dos personajes distintos, constituyen una sola entidad. Por eso que en el mismo Juan, donde leímos en el verso 3, queda establecido 4 principios. Y yo quiero que usted los apunte. Número 1, la eternidad de Jesús. En otras palabras, Jesús existió desde el principio. ¿Alguien dice amén? Número 2, la relación de Jesús con Dios. Dice, y estaba con Dios. La relación que hay entre Jesús y Dios. Jesús es Dios, pero hablando de la manera de la relación del Padre y del Hijo. Amén. La divinidad de Jesús es igual al Padre, o sea, era Dios. Esa es la número 3, la divinidad de Jesús. La igualdad con el Padre, cuando dice era Dios. Amén. Y número 4, la participación de Jesús en la creación. Queda establecido en el mismo verso: sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho, dice Juan. Amén. O sea que Jesús participó también en la creación. El Espíritu Santo también participó en la creación.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres participaron en la creación. Amén. Cada quien en su función, en la forma de hacer. Dice que el Espíritu de Dios en el principio se movía, aleluya, sobre la faz de las aguas. En otras palabras, participó también de la creación. Entonces, por estos cuatro principios que le dice, deduce que Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, heredero de todas las cosas, supremo de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, y Hebreo capítulo 1, versículo 3. Yo creo que usted entienda algo muy importante. Jesús, siendo igual a Dios, en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo hablando, dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, cumpliendo con la tarea de morir por nosotros. Por eso en muchas ocasiones Jesús siempre recalcaba y decía: las obras de mi Padre, y lo que mi Padre me manda, esto hago. En otras palabras, yo no ando de mi cuenta, lo que el Padre me dice, eso hago. Por eso cuando ya se vio cerca de la muerte, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea que Jesús fue obediente. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Obediente hasta su muerte, hasta la cruz. El apóstol Pablo dice que por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doble y todo el mundo se vea la obligación de confesar que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, yo pienso que antes de que los que se van a perder sean echados al lago de fuego, tendrán un momento que postrarse ante Jesús. Ahí va hasta Hitler, el que mató 6 millones de judíos, postrándose ante Jesús, reconociendo que Él es el Señor. El diablo, los demonios, ¿cuántos dicen amén? Principados, potestades, todos tendrán que postrarse y confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús venció la muerte, que Jesús venció la enfermedad, aleluya, que Jesús venció la opresión que tenía al hombre atado. Por medio de Cristo recibimos liberación. Por eso Juan capítulo 8 verso 32 dice: el que conoce la verdad, refiriéndose a Cristo, esa verdad lo hará libre. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Si tú conoces la persona de Jesús, serás libre del pecado, aleluya, de la opresión, aleluya, de la enfermedad, de todo lo que aprieta tu vida. Si conoce a Jesús, será verdaderamente libre. Esto fue lo que los judíos malinterpretaron, porque pensaron que Jesús venía a hacerlos libres, aleluya, del cautiverio de los romanos. Pero Jesús no vino a libertarlo del cautiverio de los romanos. Jesús murió para libertarlo del cautiverio del pecado, del cautiverio de la muerte, del cautiverio de la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Jesús murió en la cruz para relacionarte con el Padre. Jesús murió en una cruz por amor hacia tu persona. Es por eso que aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, aunque nadie crea en ti, Cristo seguirá confiando en ti. Cuando tú estás postrado ante los pies de Cristo, Satanás no puede dañarte. Gloria al Señor. Porque por tus debilidades y por tu defecto, Cristo murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dios es todopoderoso. Escuché a un predicador y lo confronté personalmente. Y con esto que le voy a decir ya estoy concluyendo. Y él estaba predicando, yo fui invitado a ese evento. Y el mensaje completo de él usó el nombre de Jesús, pero para saciar sus deseos personales. Y comenzó a hablar muchas cosas que yo creo que Jesús nos la da. Yo creo que Jesús prospera
Yo creo que Jesús, hermano, da todo lo que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios necesita. ¿Cuántos dicen amén? Más que nadie Jesús conoce tu necesidad. Por eso le digo a los discípulos, no oren oraciones repetidas. Antes de tu hincarte, ya yo la sé. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces las demás cosas serán añadidas. Alguien dice amén. Entonces este predicador comenzó a hablar. Y yo cuando se acabó el culto los jalé. Le dije, mira, te voy a decir 3 cosas. La primera, Jesús no murió en una cruz para que Dios me dé una jipeta. Porque para eso yo mejor me pongo a trabajar y me la compro yo. Número 2, Jesús no murió en una cruz para que yo viva en una casa grandísima. Para eso yo me pongo a trabajar y la compro. Número 3, Jesús no murió en una cruz para saciar mis deseos personales. Jesús murió en una cruz para librarme del infierno. Si yo fuera a usted, aplaudiera un poquito más fuerte a eso. Jesús murió en una cruz para librarme del infierno. Por eso Pablo dice que todos los decretos que estaban en nuestra contra en la cruz fueron canceladas. Usted y yo estábamos destinados a ir al infierno, pero cuando nos chocamos con Cristo, Cristo nos ofrece vida eterna, nos ofrece salvación. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y el versículo 14 del mismo capítulo 1, cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en el griego, en el vocablo griego, es la palabra eskenum. Y la palabra eskenum es muy interesante, porque se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al lugar santísimo, a lo que estaba compuesto el templo de Dios, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra eskenum la usaban para referirse al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, donde dice habitaba o habitó entre nosotros, la palabra eskenum, si se sustituye la palabra habitó y ponemos, aleluya, la palabra, gloria al Señor, la palabra tabernáculo, pudiéramos decir que cuando Cristo se hizo carne, hizo tabernáculo entre nosotros. Eso quiere decir que el templo que antes era un templo visible y que Dios habitaba en ese templo, ya tú no tienes que ir a ese templo para que la presencia de Dios esté contigo, porque Dios está dentro de ti. O sea, Jesús hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que acercarse al templo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Aleluya. Y Dios le hablaba al pueblo desde ese lugar. Pero Jesús vino, aleluya, a romper el velo para que todos tengamos acceso de entrar al lugar santísimo. Y para que esa presencia habite dentro de ti. Alguien dice amén en esta hora. Y quizá usted me dice, no, yo no soy capaz. Yo no lleno las cualidades para eso. Si tú te humillas a los pies de Cristo, si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que necesitas la salvación, te digo de parte de Dios que la vida de Dios será derramada en tu vida. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a sanar a los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar a los que estaban en oscuridad. Por eso muchos religiosos no entendían por qué Jesús se pasaba con los pecadores, no haciendo lo que ellos hacían, sino predicándole el evangelio de esperanza, el evangelio de amor, el evangelio de reconciliación. Esa es la persona y el papel que Cristo juega en nuestra vida. Por eso toda adoración tiene que ser dedicada a Él, en la manera de cómo vivimos, en la manera de cómo actuamos, en la manera de cómo nos comportamos. Cristo se puede reflejar en nuestra vida. Todavía Cristo, aleluya, tiene poder. Jesucristo es el mismo día, ayer, hoy y por los siglos. Jesús todavía hace milagros. Jesús todavía sana a los ciegos. Jesús todavía levanta a los paralíticos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Tú puedes manifestar la vida de Cristo en tu trabajo, en tu casa, en la universidad. La gente puede darse cuenta de que ese Jesús que nosotros predicamos no es un mito. Ese Jesús es poderoso. Ese Jesús, yo me encontré con ese Jesús y mi vida fue cambiada. ¿Cuántas sí no han cambiado? O sea, ese Cristo es real. Ese Cristo es poderoso. Ese Cristo es todo maravilloso. Y ese Cristo te va a seguir amando por toda una eternidad. Incline su rostro, gloria al Señor, y vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cada persona, Señor, que estamos en este lugar, seamos llenos de tu presencia. Señor, que tu persona en nuestra vida sea tan real, que podamos, Señor, tener una relación contigo, que podamos hablar, que podamos conocerte, que podamos escucharte y entender tu propósito para con nuestra vida. Yo oro, Señor, por cada persona que aún no ve, Señor, en la internet. Señor, que este mensaje lo cambie, que este mensaje lo transforme, Señor, y que todo aquel que necesite la salvación corra a los pies de Cristo. Que ninguna religión, Señor, ningún parámetro humano nos puede acercar a tu persona, solamente Cristo. Por tal razón Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único que nos acerca al Padre es Jesús. El único que nos da vida eterna es Jesús. El único que nos cambia y nos transforma es la persona de Jesús. Dale un fuerte aplauso a ese Jesús tan poderoso y tan maravilloso. Si aquí hay alguien en esta noche que quiere que le hagamos la oración, alguien que todavía no ha conocido a Dios, alguien que no ha conocido a ese Jesús que yo prediqué en esta noche, yo te invito a que tú pases aquí al frente y vamos a orar por perdón, para que Dios perdone tu corazón, para que el Dios perdone tu vida. Gloria al Señor, para que Dios te restaure y te dé ese amor perdido, eso que tú has estado buscando. Gloria al Señor, que todavía tu corazón no ha sido llenado. La persona de Jesús puede llenártela. Gloria al Señor. Los que tienen a Jesús, inclinen su rostro y oren por aquellos que no lo tienen, para que el Espíritu Santo le convenza en esta noche. Gracias, Señor, que tu palabra no caiga al vacío, sino que dé fruto al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Apláudale fuerte a Jesús. Fuerte, fuerte. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por nuestro hermano Felipe Rivera? Bendito su santo nombre, aleluya. Hermanos, para recordarle que tenemos servicio el día jueves y el día viernes a las 8 de la noche. Que Jehová nos bendiga grandemente a todos nosotros. Vamos a hacer una oración para despedirnos.